tal? Buenas tardes, mi nombre es Salvador Durán Olasco, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre. Voy a grabarles este video respecto a un tema en materia penal, la cual es la que a mí más me agrada, la que más me apasiona en materia penal. Mi tema de investigación se llama la violación de derechos humanos del imputado en la etapa inicial o de investigación por parte de la policía y del Ministerio Público en Mexicali, Baja California. ¿Por qué elegí este tema? Vamos a adentrarnos un poquito al tema, ¿no? Si bien los que conocemos del tema o los abogados o estudiantes de la misma, sabemos que el proceso penal comprende de 3 etapas: la etapa inicial o de investigación, etapa intermedia y la etapa de juicio oral. La primera etapa consiste desde que la denuncia o la querella se genera, o en su caso la flagrancia, la detención. Entonces es ahí donde yo decidí elegir mi tema, porque se me hace un tema muy importante ahora con esto de los derechos humanos, en el que pues yo he visto cómo se da esta violación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad al momento de ser detenidas. Bueno, entonces, continuando con el tema, pues como les venía comentando, esta etapa comprende desde la denuncia o la querella, o en su caso pues la detención en flagrancia. En ese momento los policías, al realizar la flagrancia, pues obviamente tienen que llevar a la persona detenida ante el Ministerio Público del fuero competente, ¿no? Si es un delito del fuero común, pues al Ministerio Público del Estado, y si es del fuero federal, pues con un Ministerio Público del fuero federal. ¿Cómo realicé mi investigación o por qué? Pues por todos los asuntos que yo he ido leyendo, que yo he ido trabajando. Me tocaba leer en las carpetas cómo la dilatación que había de la puesta a disposición, por decir un ejemplo, de la puesta a disposición que había entre la detención y el momento al que la autoridad ponía a disposición al detenido, pues eran bastantes horas, de las cuales pues ya habían, la cadena de custodia había sido violada, el detenido ya había sufrido hasta de golpes, insultos, no le habían leído los derechos a los que él era merecedor al hecho de ser detenido, no le hacían la lectura de derechos. Entonces todo ese tipo de cosas influía al momento de estar integrando la carpeta de investigación, pues influía bastante. Al momento de llegar a la audiencia inicial, pues obviamente no procedía. ¿Por qué? Por esta violación de derechos humanos. Entonces, al momento de que se llega a la audiencia inicial, el juez declara de ilegal la detención, puesto que pues la víctima, en este caso el detenido, sufrió una violación a sus derechos humanos. Ahora, de ser el sujeto activo, se convierte en el sujeto pasivo, puesto que de estar siendo acusado, pues ya se vuelve la víctima al ser una persona violada de sus derechos humanos, ¿no? Humanos y procesales. Entonces hice un cuadro comparativo sobre el sistema penal acusatorio que tenemos actualmente con el sistema penal inquisitivo que teníamos anteriormente. El sistema penal inquisitivo era un sistema en el que se basaba en la presunción de culpabilidad, o sea, el detenido era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Entonces, con el nuevo sistema de penal acusatorio es totalmente contrario. La persona detenida es inocente hasta que el Ministerio Público y la policía, que son los que le ayudan con la investigación, comprueben que esa persona detenida es el sujeto activo de la acción que la ley tipifica como un delito. Como segundo punto, antes en el sistema inquisitivo todo era escrito por medio de documentos, plasmabas tus ideas, plasmabas tus alegatos, plasmabas todo por medio de documentos y lo presentabas ante el juez. Ahora no, ahora las audiencias se llevan de manera oral. Entonces es donde viene el debate, ¿no?, entre el Ministerio Público, la defensa,
el abogado particular, en su caso pues el asesor legal. Y como tercer y último punto, en el sistema inquisitivo o tradicional, el objetivo era la imposición de una pena, castigar, lo que antes se conocía como el jus puniendi, el derecho de castigar o el derecho para castigar, donde se buscaba la pena y la pena máxima. Entonces, con el nuevo sistema de justicia penal se busca la solución de controversias por medio de medios alternos. Esto quiere decir, pues, que es para que el imputado, para que el detenido tenga una mejor reinserción social, una mejor reinserción a la sociedad, y se le haga saber que, pues, tiene segunda oportunidad, ¿no? Creo yo que todos tenemos una segunda oportunidad. Entonces, está el acuerdo reparatorio, está la negociación, está también la conciliación, todo ese tipo de cosas en las que se le beneficia mucho a la persona detenida y no llega hasta la etapa intermedia, que es cuando se le formula acusación, o en su caso, en el peor de los casos, a etapa de juicio oral, ¿no? Que es donde pues ya estando ahí, pues obviamente el juez tiene que dictar una sentencia, ¿no? Entonces, una de mis conclusiones a las que yo llegué, porque realicé entrevistas, investigaciones de campo, entrevisté a un ministerio público, entrevisté a un agente de la policía ministerial. Pues estas personas entrevistadas me comentaban que sí están capacitadas, pero no en un grosso modo. O sea, yo me pude percatar al momento de entrevistarlas que, por decir un ejemplo, ¿no? Entrevisté a la gente de la policía ministerial de aquí del estado de Baja California, y en su punto de vista, obviamente, ¿no? Personal, me comentaba que a él se le hace una obstrucción a la justicia la aplicación de los derechos humanos. Entonces, yo le preguntaba por qué, y me dice, es que a causa de eso, o de tanta protección, el exceso de tanta protección les afecta, porque hace a las personas, creen que las hacen inmunes. Entonces tuvo cierta razón, porque pues con esto de los derechos humanos, cualquier persona, es que ya estás violando mis derechos humanos, no puedes hacer eso. Entonces limita mucho a las autoridades a que ejerzan su trabajo de buena manera. Entonces concordé muy poco con el policía, pero no en su totalidad, porque yo sí soy de los que considero que los derechos humanos se deben respetar a toda costa. Otra de mis conclusiones es el hecho de que no se les da el suficiente o las suficientes herramientas a las autoridades para que puedan ejercer un buen trabajo, una buena detención, una buena investigación, una buena integración de carpeta. Por decir un ejemplo, cuando entrevisté al Ministerio Público, me comentaba que a veces ni siquiera hojas blancas tenían en la oficina para poder integrar una carpeta. Entonces, no justifica el hecho, pero sí lo perjudica. Debemos dejar bien en claro que eso es clarísimo. O sea, no puedes integrar una buena carpeta, no puedes dar esa fluidez en la carpeta, porque ni siquiera tienes en dónde plasmarlo, cómo plasmarlo. Entonces, yo sí considero que el hecho de ni siquiera tener herramientas en la oficina para llevar una buena carpeta de investigación, pues sí la considero algo muy deficiente para nuestro sistema jurídico, hablando localmente en Baja California, ¿no? Y si bien, pues, una de mis propuestas o las propuestas que yo tendría para ya finalizar con este video, pues sería pues que la Comisión de Derechos Humanos otorgue estos cursos, estas prácticas, unos cursos teóricos y prácticos sobre la aplicación de los derechos humanos. Decirles qué son, para qué son, cómo respetarlos, hablando teóricamente, y prácticos, pues hacer simulaciones de detenciones en las que se apliquen a grosso modo los derechos humanos, y pues no haya estos conflictos, ¿no? Porque yo sí considero, para finalizar ya generalmente, sí considero que
es un tema que tiene mucho que abundar, un tema en el que tenemos mucho que investigar nosotros como estudiantes del derecho, como estudiantes de los derechos humanos, un tema en el que debemos aplicarnos, puesto que si no hacemos nada, pues estas violaciones se van a seguir dando y estos defectos en el sistema penal se van a seguir dando. Entonces, yo considero que debemos tomar cartas en el asunto y empezando por nosotros mismos. Nosotros que, bueno, en mi caso que soy estudiante, pues empezar a respetar los derechos humanos desde ahorita para en el día de mañana llego a tener un cargo público, pues hacerlos valer y hacerlos cumplir de la mejor manera. Espero y esta pequeña plática, esta pequeña exposición les sirva a otras personas, a otros estudiantes. Y sin más por el momento, pues un cordial saludo a todos, muchas gracias, hasta luego.